Muy buenas tardes, hoy es domingo 3 de marzo del año 2024. Y como me había comprometido, creo que por aquí con varios de mis seguidores, hoy vamos a hacer un programa especial, sobre no solo lo que sucedió con el teniente, sino con el reflejo de lo que sucede en Venezuela. Muchas informaciones que permiten ir atando cabos no desde hoy ni desde hace un año, sino desde el nacimiento de la revolución de Hugo Chávez Frías. El teniente no retirado, expulsado del ejército, Ronald Leandro Ojeda Moreno, ya sabemos que fue secuestrado, fue asesinado y fue tratado de desaparecer como hacen las dictaduras o los regímenes genocidas. Ya vimos toda la trama que ocurrió desde el día que fue secuestrado, desde que se dieron las informaciones por un comisario, por Simonovic, y que después motivaron que se activara todo este ventilador, salieran los videos, salieran las declaraciones. Obviamente el lado militar, que tiene mucho que ver en esto, empezó a suministrar información entre ellos y en especial para quienes está hablando. Y por eso, 2 días después de ocurridos los hechos, después de que lo Dios dado, concatenando todo, nos terminamos de convencernos con la información que nos habían dado, y por eso nos permitimos hacer un programa donde aseveramos que detrás de la orden de muerte porque se lo iban a llevar a Venezuela, pero como salió mal todo se descubrió. Nicolás Maduro, Silvia Flores y Vladimir Padrino López dieron la orden en un petit comité para desaparecer a este teniente. Pero vamos a ir por partes. Vamos a hablar primero del teniente y no de los asesinos. Él tuvo que irse a Chile después de una grave situación que vivió acá. Incluso él tenía un diario que espero que se haga famoso, porque según muchas fuentes ese diario incluso está, o la información, o no sé si completo o alguna referencia, en los expedientes que se instruyeron en Caracas a raíz de la misión del fiscal Karim Khan, que entre muchísimos expedientes, incluyendo el del capitán Arévalo y del concejal Albán y otros torturados como el general Vivas, terminaron, o la misma muerte de Badel en una cárcel, o el mismo Brito. O sea, hacer la lista de los muertos de este gobierno y el de Chávez es muy larga. Pero aparentemente sí estaría en conocimiento de la Corte. De ahí el desespero del gobierno, porque aunque sean como Vladimir Putin, no tienen la capacidad de actuar independientemente como Rusia o el régimen de Putin o el régimen de los ayatolás. Así que sí existe cierto temor en Venezuela. Por eso la apelación les cayó peor que cualquier otra cosa. Por eso han intentado estas dilaciones procesales, pero no les han funcionado. Supuestamente este diario de 185 páginas está en poder ahorita de varias personas, las copias, aparentemente hasta una televisora de Chile, pero lo cierto es que lo tiene Javier Ojeda, porque él se lo entregó para palabras del propio Javier Ojeda. Su hermano, cuando supo que lo estaban cazando, fueron las palabras textuales que brindó en Chile, y por eso lo guardó. No es y como dice el prólogo o la entrada, esto no es un libro, es una denuncia y una advertencia para todo lo que les va a venir no solo a Venezuela, sino en este caso ya formalmente salpicado Chile. Sí, Chile salpicado porque, como ya sabemos, el fiscal de Chile, Héctor Barros, ya imputó a un menor de 17 años ayer, reservó la investigación. Me llama la atención como exfiscal, porque ya aquí estoy entrando en un terreno que es mío, y lo dije hace 3 días, que cómo podía hablar de la data de la muerte ese mismo día, entre 7 y 10 días. También habló sobre que no tiene ninguna relación con un crimen político. Al mismo tiempo, Manuel Monsalve, este personaje que cada vez que habla lo que hace es contribuir a la investigación, diciendo cada barbaridad que le permite a uno inferir lo que está detrás de esto. El cual, por cierto, tiene asesores cubanos. Guarden esta nota al final. Recuérdense que este gobierno de Boric tiene asesores cubanos por todas partes, desechados por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Es importante seguir este devenir. Él mismo dijo que esto era criminalidad extrema, como para ponerlo como que esto es droga o extorsión.
Yo les voy a decir algo, yo le diría incluso me atrevería a pedirle a la OEA que tenga cuidado, porque ya no hay nadie que lo proteja. Ya vimos cómo los matan y les da la gana, los desaparecen y los cómplices de los países donde los matan actúan en complicidad, más ahora que tienen que cubrir a Boric. Yo le diría al secretario general de la OEA, le voy a mandar este programa, al cual aprecio y conozco, que tenga cuidado y que si pueden ayudar a Javier Ojeda lo haga. Ya pidió medidas de protección en Chile, la PDI, pero ya sabemos que la PDI fue la que colaboró con el secuestro de este señor. Todo está en investigación, toda teoría es válida y lo que diga el bárbaro de Izaguirre es parte de la investigación. Por eso me he ofrecido a lo que tengo, ya al final les diré de dónde viene mi fuente y por qué lo publiqué, por qué lo dije y lo aseveré un día después que Maduro había dado donde matarlo y que iba a pasar, y me disculpé con la familia, pasó, es porque la información viene de un alto nivel dentro de Venezuela que me permite decir eso. Así que, retomando la historia, este teniente fue asignado a la frontera en el 2017 bajo el mando del general Osorio Delgado Ramírez, un bandido del ELN y de la FARC. Como saben, él estaba asignado en Apure, le dieron un sobre con dinero, un sargento lo obligó a irse, a la salida lo agarraron y ahí empezó la imputación del brazalete blanco, el golpe de Estado. Lo torturaron y él empezó a escribir este libro y a hacerlo. Y algún día, no es libro, es como lo dice él, es como un expediente que quedará a la posteridad y redactado por la víctima, ya que la Fiscalía de Chile, no hablemos de la Fiscalía de Venezuela, no funciona, y la de Karim Khan se llevará unos 50, 60 años en establecer algunas cosas y no tocará otras, más cuando en este caso tendría que meterse con el gobierno de Chile, que es cómplice, el gobierno de Boric, con Monsalve a la cabeza, es cómplice de este secuestro-asesinato. Ya todos sabemos lo que son las torturas, hay películas, hay una que ya llegó a Netflix, ya sabemos la historia no solo y por orden de ocurrencia, lo que pasó con Brito, lo que pasó con el general Vivas, Caiguaripano, el capitán Arévalo de la Marina, el caso del concejal Albán, que se lanzó él mismo valga la redundancia, pero así hablan los chavistas, maduristas, y se mató en una de las zonas más céntricas de Caracas a plena hora del día. Esto no aplica, estos son de verdad presos torturados, no como la tortura de Leopoldo, que hasta preñó a la mujer y salió más papeado, pero como ya sabemos, y pregunto, si hubiese sido golpista de verdad el teniente, ¿cuál era el problema? El padre de toda esta cagada que vivimos en Venezuela se llamó Hugo Rafael Chávez Frías, y el tipo fue juzgado y tratado, obviamente Caldera era cómplice, fue tratado como le toca a todos los ciudadanos, ni más ni menos. Incluso lo digo de cómplice porque le dieron después un indulto. Pero este personaje fue tratado y no fue, de hecho, fue a Cuba, lo entrenaron, leyó libros, nunca tuvo problemas en una cárcel, a diferencia. Entonces, si el tipo se reveló que es parte de derecho inherente del ser humano y está previsto en la Constitución de Venezuela, rebelarse contra el orden no legal, porque esto es un gobierno que no es legal y lo ha dicho todo el mundo, y no hablemos de la Constitución y de la Corte, pues ya sabemos que la novia de Chucky está de presidenta de la Corte, y me burlo y bajo ese nivel, porque eso es lo que es la novia de Chucky, de solo verla caminar y hablar, Dios mío, es que no puede generar una conversación seria. Conversación seria como por ejemplo sí puede tener Tamara Sujo, una mujer valiente, luchadora, hija de un general de las Fuerzas Armadas que está en Europa y que está protegida por Europa y que tiene un centro, el centro Cala, gracias a Dios, porque si no ya vemos que estaría muerta o presa como Rocío San Miguel, aunque no sabemos qué le han hecho a Rocío San Miguel, que escribió en el Twitter de hoy cómo funciona este sistema de amedrentar, disculpe, tanto fuera como adentro, y usar estas políticas incluso de los que llamaban en Cuba los chivatos, que incluso la misma familia se infiltra y son los primeros que llaman porque el dinero es muy fuerte y en épocas de crisis cualquiera en Venezuela te traiciona por $100. Y bueno, sí es verdad, pero ¿de dónde viene esto, Tamara? Te voy a explicar.
te voy a explicar. Esto viene de las famosas avispas negras. Esto no es nuevo, yo lo dije, incluso lo sufrió el general Peñalosa en un accidente de tránsito en el Palmetto. Y hablamos de muchos casos en el programa con Oscar Suárez. Los invito a que vean los segmentos de Universo Increíble al respecto, que tienen nombres específicos como los que voy a sonar ahorita. Las avispas negras. Las avispas negras son las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, lo que sería el equivalente a los Navy SEALs. Pero estos son criminales y ellos oficialmente nacieron en 1986, fundadas como tal y adscritas al Ministerio de la Revolución Cubana, no es al Ministerio de la Defensa, pero ellos nacieron en el 77 y eran los grupos conocidos como Tigres y Leones, que fueron enviados después de aquella cagada de Angola y mataron a un montón de africanos, y ahí fueron creados, fueron entrenados por vietnamitas, norcoreanos, chinos, pero principalmente los rusos de las Spetsnaz. Por eso la crueldad. Los rusos en esa época descuartizaban a los afganos, para que tengan una idea de la guerra de Afganistán, la primera guerra de Afganistán. Bueno, la tercera, porque Afganistán tiene varias historias, pero es la primera moderna antes del problema de Estados Unidos. Fueron los rusos. Es una película de Rambo para que la vean, porque a la gente le gusta no explorar ni investigar, sino simplemente las referencias a lo que uno dice, y entonces se les hace mejor una película. Esas avispas negras, que incluso fueron enviadas a Venezuela, eso está documentado, fueron los fundadores y padres de la DGCIM, la misma que detuvo al teniente Ojeda, la misma que detuvo a Arévalo, la misma que detuvo a Rocío San Miguel y la misma que actuó con el caso de Tarek El Aizami. Esta Dirección General de Contrainteligencia Militar fue fundada por los cubanos, pero con el apoyo del Pollo Carvajal y de Miguel Rodríguez Torres. Ya todos pueden ver un video donde yo hablo, incluso cuando yo trabajé con Omar Mora, sobre cómo se refería a ellos el general Baduel, al final asesinados por ellos, y ellos fueron los creadores. ¿Se acuerdan? Los círculos de paz, las zonas de paz, el desarme, el nacimiento del Tren de Aragua, hasta que después lo agarró Tarek El Aizami y ya sabemos lo que sea. Todos estos tipos, no solo protegidos y alumnos de Baduel, que fue el que salvó a Chávez al final, sino también de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, que es un personaje que al final hablaremos de ellos. Pero por los momentos, e incluso el nacimiento de ellos se dio cuando aquellas muertes en la Cota 905, el Coqui, el Tren de Aragua, y después tomaron independencia. Por eso las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar. Y hasta todavía lo hacen, cuidándose de lo que puede pasar. Y al final vamos a dar una noticia sobre Haití, que le hemos comparado varias veces el fin de Venezuela como Haití, y ahora van a ver el porqué. Pero ya establecido la situación que le tocó y por qué matan al teniente y por qué Chile es cómplice, todos infiltrados por los cubanos, que crean su red como las avispas negras, como las tenían en Cuba. De hecho, aquí había una leyenda de que en Haití, no sé, en Hialeah, no sé si es verdad, Raúl y Fidel tenían unas casas y las tenían alquiladas. De hecho, una vez, cuando vino para acá, la primera vez Raúl pasando sobre Estados Unidos, dijo que quería pasar sobre Hialeah para ver dónde estaban sus propiedades. Todo esto es leyenda cubana que tiene casi 99% de verdad. Pero me voy a Cuba porque la crisis cubana que se está viviendo ahora, que como lo dije en estos programas en estos días, por primera vez se está viviendo y pidiendo leche a organismos internacionales. Hay varios videos que he subido en Twitter, @pegado123, donde ustedes podrán ver cómo se tiran al piso a agarrar los granos que sobran cuando la gente está peor que, en resumen, están peor que Rafah en Gaza. Así está Cuba. Está en plena crisis. ¿Y en qué afecta esto? ¿Ya van a caer? No van a caer, porque el sistema es, como lo dije y como se lo expliqué a Tamara Suju, infiltrados a todos los niveles, amigos, compañeros, pero lo más triste de todo es familia. Y en Venezuela, ¿qué familia no ha estado salpicada de que hay un chavista que está jodiendo y que es el chivato que le vende información al gobierno de Maduro, al sistema de inteligencia? Y bueno, a veces ni cobran, solo para ganar preeminencia y una caja clap que les da Alexa, para que vean el entorno de este régimen criminal, que ya voy a bautizarles un nombre, pues se me ocurrió y ahorita lo tengo en la mente, pero lo estoy tratando de terminar. La crisis de Cuba está salpicando a toda América Latina, porque los cubanos están desde Nicaragua hasta Chile, pasando por
Bolivia, Venezuela, en Colombia es muy arrecho, los colombianos le tienen idea y los cubanos le tienen culillo a los colombianos, y también no se mezclan los iraníes. Recuérdense que en Bolivia se inauguró y fue hasta Medellín, aquella escuela del antiimperialista revolucionaria en Bolivia, que no llegó nada porque es como agua y aceite. Y siempre los cubanos han tenido un control político. Su hijo favorito era Chávez, todavía estaba Fidel, después vino el infidel de Castro, pero este Díaz-Canel no sirve. Pero el esquema funciona y ahí está. Y todos estos cubanos están diseminados por América Latina y todavía forman parte de esta red. Brasil no funciona porque en Brasil solo es Brasil. Brasil es demasiado desnalgue. Brasil tiene sus propias novelas y es como una famosa novela lo escribió o lo dijo: Brasil es un cambalache. Ahí todo el mundo es una orgía con la luz apagada. ¿Qué sucede? Que en Cuba ya no hay líder, ya no hay comando. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fue salpicado por la droga. Acuérdense que por eso Fidel mata a Ochoa, vino el problema de Panamá, la ideología se dio y ganó el dinero, y la droga se implantó y fue la que ha ido arrasando todo este sistema, y hubo esa mixtura, ideología con droga, y termina un régimen criminal donde termina siendo el dueño desde donde se produce el chapare. Como cuando estábamos con Eva Lazara Landau lo vivimos y lo documentamos, pasando por Colombia, terminando en Venezuela, y después los aviones despegaban incluso para llegar a Guatemala y México, hasta que al final se hizo descarado y llegar directamente a Estados Unidos, más con los demócratas. Entonces, en esta situación sí se afecta muchas cosas, porque los venezolanos o la criminalidad en Venezuela ha estado matizada por la influencia rusa, que son los militares regulares, la venta de equipos, el intercambio de oro, cómo los bailaron, cómo mataron a Mariano. O sea, estoy haciendo un resumen de todo mi programa. Y esos militares regulares han sido representados por el hombre de Rusia, de Moscú, en Venezuela, que es Padrino López, que ya se convirtió casi que en ministro de la defensa per secula seculorum. Después están los cubanos, que son los que están encargados de los trenes, las brigadas están el 23 de enero, la Piedrita, los trenes como el de Tocorón, el de Aragua, Iris Valera, etc. Después venía Irán, que incluso yo les hice un comentario de un amigo mío coronel, cuando llegaron y fueron alarmados de cómo había mujeres en bikini en foto, nunca pudieron mezclarse con esa idiosincrasia venezolana. Van, pero es una relación de conveniencia, pero no pueden actuar como actúan en otros países, como por ejemplo Yemen o Siria. Y el hombre de ellos era Tarek, ya saben que fue defenestrado, porque Tarek se dio cuenta, porque es que el dinero corrompe cualquier ideología o religión, sean los islámicos, sea en la ideología comunista, marxista, leninista. El dinero mata todo eso, lo mata, lo corrompe, lo destruye. Y China, que son los pragmáticos, se llevan bien con todo el mundo, pero no influyen directamente y están mezclados. Así son los chinos, porque ellos donde llegan son como la langosta, se meten, destruyen, comen y después se van y no les interesa, quedaron atrás. Por eso, en la mezcla de este grupo, Rusia, Cuba, Irán, China y, por supuesto, los venezolanos, sean de la oposición o sean del gobierno, porque ya sabemos que la oposición participa, por eso digo venezolanos, no la gente común, sino el sector político, se han convertido en una situación que se llama fagocitosis criminal, según el pensador Abelardo Izaguirre. Busquen en Google qué es fagocitosis, y eso es que las células se van comiendo todo a sí mismo, terminan comiéndose ellas mismas y mueren. Por cierto, eso sucede, es una enfermedad que le sucede a los humanos y terminan muriendo, perdiendo peso, masa muscular y terminan destruyéndose el cerebro. Eso es lo que le está pasando a este sistema. A este sistema que cayó con el muro de Berlín, que tenía tantas ramificaciones, que se ha trastocado en algo incluso a veces de derecha o fascista, pero que donde manda simplemente es el dinero. Pero bueno, entonces esta fagocitosis criminal, así la bauticé yo, le podemos cambiar el nombre si ustedes quieren, se suma a la anomia de Venezuela como sociedad. No me importa, mientras me chugo con el primo del amigo y llega un cargo y puedo traer algo de allá y tal. Estas dos situaciones, fagocitosis con anomia, contribuyeron a que muriera un país como Haití. Y la noticia de hoy es que Haití está en un caos, que es al que ya va Venezuela, ya estamos ahí, nadie se acuerda de cuando la impresión de los billetes, Venezuela con los dólares, que por cierto, encargado y que hizo hasta un búnker en Ciudad Bolívar. ¿Quién?
Tarek El Aizami, el que se desapareció con los reales. Tarek lo que está en la reserva, señores, en la reserva. No está desaparecido, ni preso, ni en Siria, ni ayudando, no. Está en la reserva preparado. Bueno, pero volvamos al punto, porque esto es para terminar haciendo un libro. Bueno, resulta que Haití hoy vive un caos de tal magnitud que los que eran policías, cualquier parecido con Venezuela y la PDI chilena es pura coincidencia, terminando siendo los pranes y después los jefes de los gangs, de las bandas. Por ejemplo, Barbecue, que se llama así porque después de policía hizo parrilla. Bueno, resulta que ahora nadie quiere intervenir. Kenia dijo que sí. Están en esto hace 5 años. Bueno, ya sucedió que esta semana los gangs liberaron a 4.000 choros presos de Iris Valera. Hago la metáfora porque es como los protegidos de Iris, porque estos que no son de Iris, a Iris solo le gustan los venezolanos como el conejo, acuérdense. Y ya se ha mezclado con varios dentro de las cárceles. Pero en el caso de Haití, estos son los que estaban, la gran mayoría, casi 1.800, eran los presos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que incluso en estos días le dictaron autodetención a la esposa, porque era parte de la trama para matarlo, además del ministro de Interior y el mismo fiscal general de Haití. Así está Haití, y para allá va Venezuela. Por eso lo hemos dicho y nos caían encima cuando yo lo decía, y se está cumpliendo. Se está cumpliendo porque este caos que hay adentro viene, y es las pruebas que yo tengo, es porque todos se están comiendo entre ellos. ¿Sí? Y les voy a dar un caso, y el caso especial, y lo voy a nombrar, es Diosdado Cabello Rondón, creo que es el apellido de él. Un militar, un carajo que era brillante estudiante de la Academia Militar, creo que fue el segundo de la promoción, pésimo político, pero es un desecho y una piltrafa como ser humano. Si ustedes se recuerdan, esa semana cuando desaparece el teniente Ojeda en Chile, Diosdado estaba desaparecido y después dijo que había un francotirador buscándolo. No, es que Diosdado, como siempre, se había miado, perdió control de los esfínteres y estaba escondido bajo la espalda de la esposa. Que por eso él se burla de Simonovic con lo que dijo, tratando de burlarse de él, porque en Casa Herrero ya saben lo que sucede. Bueno, lo que pasó fue que el susto que él tenía es que él ya sabía por su fuente, los militares institucionales, que eso ya no existe, pero así ellos se nombran entre su mojón mental dentro de Venezuela, le habían informado que había un movimiento de estos 3 carajos, Cilia, Nicolás y Padrino. Por supuesto, enemigos a muerte de Diosdado, lo que él representa. Entonces él pensó, y muchos filtraron por ahí, acuérdense, no estoy inventando nada, búsquelo en Google, que era que lo iban a intercambiar con Estados Unidos. Y el Diosdado se cagó, Diosdado se escondió, entonces no podía decir, es que me van a entregar, tenía que montar el show de que lo querían matar porque él es tan grande, que era como Bolívar o Chávez, varios intentos ahí, o el mismo Castro, porque él nunca se llevó con Castro, acuérdense, todos los años que pasó sin doblarse ni arrodillarse hasta que lo hizo, porque había perdido su vínculo con los musulmanes a través de Tarek, que era su delfín y lo traicionó, y sus contactos con Osama Bin Laden y el Chapo. Pero eso es otra cosa, eso es esto como para hacer un libro. Lo cierto es que Diosdado estaba muy asustado y pensó que lo estaban buscando a él. Lo que no se enteró, o se enteró después, muy tarde, pues mis fuentes son del grupo de Diosdado, para que lo sepa, ojitos verdes, se enteró de este movimiento. Entonces el aliviado lo dijo, entonces empezó a burlarse, como a apoyar a estos 3 payasos, creyendo que no iba a haber tal asesinato, y lo hubo. Y él fue el que delató, sí, porque vienen de allá, y fue que la Fiscalía de Chile, por la presión de las Fuerzas Armadas y el honor del pueblo chileno, tuvo que pedir la orden de Interpol, porque ellos ya pensaban que habían salido de Chile por la operación con el mismo Monsalve, y lo dijo un exfuncionario de la PDI, fue una operación militar muy bien coordinada y muy bien hecha por gente entrenada para eso. Pero no llegaron a salir. No llegaron a salir porque se salió la rueda, alguien pidió la orden de Interpol. ¿Y qué pasó? Los países en el camino, como lo dije en el programa, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, no iban a salpicarse con la mierda que ahora le cayó a Chile. Y como estaba en Chile, no lo podían devolver, porque ahorita se iban a montar esto de que fue algo criminal, un chantaje, que el teniente yo no sé qué. Y de hecho hay matriz de opinión de venezolanos, influencers, que dicen de que hay otra historia detrás de esto. Yo no digo más nada, yo me puse la orden de Chile y del fiscal Khan, si algún día quiere, para darle mi fuente, porque tengo los textos, los mails, todo. Yo tengo varios mails, me han hackeado y lo he dicho a lo largo de mi programa, pero yo me he cubierto trabajando de manera más inteligente. Aparte de que cuando hice el posgrado tengo amigos en el FBI que me enseñaron cómo hacer las cosas, todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera.
Lo cierto del caso es que tengo las pruebas, ya no voy a hablar más del tema aquí. Este programa es inspiración para que vean lo que está sucediendo y lo que se está pasando en Venezuela. Esto es, aunque lo digan y lo dijo Tamara y mucha gente, incluso hay un artículo muy bueno del doctor Carlos Sánchez Berzaín, el exministro de la Defensa de Bolivia, hoy en Miami, que trabaja en el Instituto Interamericano por la Democracia, brillante sobre el terrorismo que está utilizando Maduro. Pero eso no es más sino aquel famoso dicho cuando a la época de Chávez y José Vicente, que perro que ladra no muerde. Así están ladrando, porque Maduro está asustado por lo de la corte, está asustado porque se le está viniendo abajo todo, por eso hizo aquella de degradación y destitución de oficiales a lo largo del patio, llevándose a 110, entre ellos al teniente, porque necesita crear algo, porque no tiene dinero para mantener todo, porque Tarek se lo llevó. Y llegó Alex y resulta que Alex ya no es como antes, que era todo lo que tocaba era oro, porque todos los países están salpicados. Murió la pobre Piedad, Petro tiene el agua al cuello, entonces no tienen para dónde moverse, no tienen que hacer, no pueden pasar por Cuba. La situación está dramática, y además está la presión rusa para que actúen alineados con Rusia. Así que, como ustedes se acuerdan, esta situación no es de ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que más tarde que nunca va a pasar algo, y si ves el panorama internacional, ese famoso asesor que tiene Maduro, que todavía no he podido conseguir, el tipo es, o la tipa es brillante, saben que vuelve Trump. Hoy, por ejemplo, el joven ministro de Francia dijo que la Le Pen venía en el 2027 y están asustados. Ayer Pedro Sánchez, cerrando la Internacional Socialista, les pidió que el alma de Europa no ceda a la derecha, y lamentablemente, bueno, ellos no lo sabían, pero les llegó y le está latiendo en este ciclo que se cumple. Llegó Milei, llegó Noboa, y llegarán muchos más, está Bukele, y llegarán muchos más, y quizás el próximo, aunque se ve a medio plazo, quizás llegará a Venezuela. Entonces todos estos tipos van a pagar como pagaron con Pinochet, con Videla, sí. Y no va a haber aquí derechos humanos, no va a haber nada, porque como lo dijo Peterson, solo refiriéndose a Estados Unidos, que viene una dictadura constitucional de derecha, viene un sistema legal de derecha a nivel mundial que se va a interconectar. Ya vieron, hay deportaciones masivas en Finlandia, Dinamarca y Noruega. Así que esto se pone cada día más tenso, más difícil, y por supuesto estos personajes sin dinero, que es el gran problema de Nicolás. El gran problema de Nicolás no es a dónde se va, porque él sabe que él puede irse a cualquier sitio, pero eso necesita dinero. Y las cajas que tiene ahorita están muy chiquitas, porque recuérdense, porque todo es consecuencia de eventos que se salieron del carril, como cuando mandaron a Delcy a pedir el dinero, que cómo se lo iban a pagar, y Putin dijo, no te vistas que no vas, hasta que no triunfemos no hay dinero para nadie. Porque todos estos malandros tenían el dinero a través de Turquía, y lo dijimos varias veces, a través de estos personajes que hasta vendían pasaportes, Calixto Ortega. Entonces, no tienen cash, y pensaba que lo iba a recuperar con Alex Saab, y no pudo. No hay. Entonces él no puede darse el lujo como Papadoc o los Somoza o toda esta gente que se iba con aquellos billetes montados en un castillo en Francia, porque ahora la inflación es peor. Ahora para ahí tienes que tener pero billete que jode, y ya no lo puedes producir, porque Maduro ahorró todo el dinero con el que mató venezolanos y se los quitó Vladimir. No Padrino, sino Putin. Entonces no tiene de dónde sacar el dinero y tiene que morir ahí, y ahí va a morir. La salida de Maduro ya no existe, ni renuncia ni elecciones. Maduro va a morir. Y esta fagocitosis que está consumiendo, fagocitosis criminal revolucionaria, y que es la que ha generado todo eso, es la que hace que Maduro asuste y diga, yo tengo tantos tentáculos que puedo ir a cualquier parte del mundo y matar a los opositores. Pero ese mensaje no es para los opositores. No es para gente como yo. Yo le he dicho 1000 veces que estoy preparado y no ha pasado nada, porque esto es dirigido a su gente, a sus generales que se fueron, que como les dije hace un mes, están saliendo de Venezuela antes que termine el año. ¿Se recuerdan? Busquen los programas. A esa gente es el mensaje de Maduro, Cilia y Padrino es, por orden de Rusia, no se vayan ni colaboren, porque yo los voy a agarrar. Y como Trump sigue subiendo, y ayer está la última encuesta del New York Times, 48 o 43, como diría Miquelena el muerto, el culillo es libre.
Y entonces todo lo que estamos viendo no es de un tipo poderoso jodiendo, es de un cobarde que sabe que se le acerca la hora, porque es la única valiente Cilia. Cilia hasta debe orinar en el baño de hombre. Maduro no. Así que bueno, señores, me despido. No voy a citar hoy a Dios porque este programa es demasiado estoico y escatológico, diría. Escatológico es la palabra. Dios los bendiga, nos vemos después, espero que lo disfruten, pero revisen los programas anteriores porque mucha gente no los ve y verán que tengo varios años hablando de esto y no voy a dar más detalles ni de la fuente de Diosdado ni lo que tengo para el fiscal, porque no voy a perder pólvora en Zamuro. No voy a perder pólvora en esta gente que está hablando cada barbaridad, que hasta dicen que Haití fue que vino de Marte a buscar a yo no sé quién. No, las cosas son así, hay que hacer una investigación. La investigación está dañada, corrupta y podrida porque está en Chile, que es cómplice necesario de Venezuela, como diríamos en materia penal y criminal, y esto se va a descubrir mucho después. Gracias a Dios aparentemente existe este diario, no tengo ese conocimiento, no puedo ser responsable y decir que esto existe. De todo lo demás sí, incluso de la información que me dieron y que salió hasta en el diario de La Razón en Venezuela, de la orden que dieron estos tres para deshacerse del teniente Ronald Leandro Ojeda Moreno, que en paz descanse y que su sacrificio, como el de tantos otros venezolanos, no sea en vano y podamos rescatar un país que, como lo soñó Bolívar, sea antorcha que ilumine la libertad y la democracia en América Latina. Dios los bendiga.